así como concepto de filosofía de la religión. Entonces, si ustedes tienen algo que fijaron, la manera que estamos comprendiendo hacia dónde nosotros apuntamos con esto, sería bueno saber. Y tenemos la bibliografía ya también para revisar. Uno de los documentos justamente tiene el encabezado ¿qué es la filosofía de la religión? Y en el momento en el que ustedes quieran ir dejando su opinión, entonces vamos a ir haciendo por parte. Entonces, el primer punto, vamos a hacer lectura y comentario del texto entonces en esta primera parte. La filosofía de la religión es el análisis filosófico de la religión. El intento intelectual de pensar la religión es una investigación filosófica y por tanto racional, cuyos objetos son la religión y el mundo de fenómenos en los que se manifiesta. Bien, ahora los puntos así importantes. Análisis filosófico de la religión. Que nuevamente eso puede plantearse en una pregunta, por ejemplo, el intento de pensar, el intento intelectual de pensar la religión. O sea, ¿qué significa pensar la religión? Si uno plantea. Agrega también cuyo objeto, por un lado la religión y el mundo de fenómenos en los que se manifiestan. O sea, cómo se manifiesta la religión en diferentes contextos. De hecho, que esto tiene varios elementos para que realmente se pueda llamar religión. Necesitamos dos componentes básicos, el ser humano y en quién deposita o en qué deposita esa percepción que también se puede calificar de diferentes maneras. Ahora, nosotros externamente eso es lo que hacemos, entonces, analizar filosóficamente la religión. Y eso también tenemos que repensar lo que significa análisis filosófico, o un análisis así, vamos a decirle, reflexivo, que podamos reconstruir algunas preguntas, algunos planteamientos a partir del fenómeno de la religión. Se trata de una disciplina moderna, también una cuestión histórica, que surge, según al menos este documento, en un contexto occidental, incluye temas que fueron ya examinados por la reflexión de la filosofía antigua, porque siempre hay esa curiosidad, esa necesidad, y va a depender siempre también de la formación o la intención que tiene el sujeto en cuanto a la posibilidad. Y no lo plantea en torno a Dios, sino también en torno a la condición humana histórica y finita, y en torno al lenguaje. Que ese lenguaje es lo que representa la metáfora. O sea que no hay que entenderlo el lenguaje que se nos hace saber así en forma denotativa, sino lo vamos a entender en forma connotativa. Solo hay el fundamento. O sea que los mensajes quizás de los textos considerados sagrados no sean muy directos como pueda entender el ser humano. Ahora, ¿quién está en condiciones de interpretar y transmitir? Es otra consulta que nosotros podemos realizar, ¿no? O sea que con qué autoridad yo puedo decir, yo interpreto este texto sagrado. ¿Fue escrito en el lenguaje que yo pueda interpretar e entender? ¿O simplemente yo pienso que entiendo y a partir de ahí puedo encaminar mi explicación? Siguiendo con el texto, la filosofía de la religión no tiene tras de sí una tradición de pensamiento firme, sólida y del todo coherente. Ha sido necesario un largo camino de altibajos y oscilaciones metodológicas para verla como disciplina relativamente bien definida. Y dentro de esto podemos mencionar que, y es categórico, ¿verdad? Que han existido muchos autores que también
dentro del propósito de insertar una línea de pensamiento, han escrito sobre esto. Entonces, que también, según el texto, ¿verdad? Que esto podía orientarse a otro tipo de finalidad. O por confusión también podía hacerlo otra cosa que uno intenta hacer dentro del proceso de interpretación o intento de interpretación. También podemos decir que una rama de la filosofía, como lo son la filosofía del arte, de la ciencia, de la técnica. Entonces, esa indagación racional del hecho religioso supone una separación entre filosofía y religión, y a la vez postula una relación entre ambas visiones o concepciones de la realidad. Entiende que entre religión y filosofía hay distinción y también hay complementariedad. Ahora, le consulto a usted, y también ya hemos hecho en clase, ¿qué supone usted, en qué sentido puede haber distinción y en qué sentido puede haber complementariedad? De hecho que el texto eso responde dentro de un rato, pero alguna aproximación que ustedes quieran transmitir sería importante. ¿En qué sentido? ¿Me dicen? ¿Qué suponen? Supongo que la principal diferencia estaría entre los métodos de cada disciplina, ya que, bueno, la religión existe el elemento de la fe, mientras que la filosofía es algo estrictamente racional, Sí, pero considero que se asimilan en el sentido de que, mm, ay, no sé cómo explicar, pero digamos, se ocupan de reflexionar sobre ámbitos trascendentes de la experiencia humana. sí. ¿Algo más se puede decir? ¿Qué supone lo que busca tanto la filosofía como la religión? Que bajo un criterio lo que nosotros podemos llamar. Y la distinción también. Entonces vamos al texto. Existe distinción porque la religión se refiere directamente al fin último y trascendente de la persona humana, mientras que la filosofía es una búsqueda especulativa de la verdad. Por naturaleza también el estudio nosotros manejamos eso. La religión encuentra en la divinidad su principal interlocutor, mientras que la filosofía lo hace con el mismo ser humano, o sea que es sujeto y objeto al mismo tiempo. O sea, sujeto de estudio como también le pone como motivo de su reflexión. Ahora, existe complementariedad porque la verdad es única. La verdad es única y no hay espacio inteligible donde contraponer verdades religiosas. O sea que si no vamos a estudiar solamente la verdad como tal, no vamos a decir verdad filosófica, verdad religiosa, entonces el concepto en que ayuda a que eso se complemente, entonces es justamente la parte o el concepto verdad. De, esto puede ser de origen revelado, que también eso, no todas las religiones son de esa naturaleza, pero se puede mencionar, o verdades racionales, que por medio del proceso lógico del razonamiento la filosofía puede determinar. Pero la religión utiliza otro medio para entender el criterio de verdad. Quizá esa explicación racional o esos criterios racionales en cuanto a exigencia
no le va a permitir a la religión llegar a su cometido. Sin embargo, el medio más importante de la religión entonces va a ser la fe. Existe la propuesta, existe el ser humano, entonces cuando hay una correlación entre el ser humano y la propuesta que se le presenta como tal, como contenido de una religión, entonces sí se da ese caso. O sea que es el criterio indiscutible, como la fe, bueno, no se discute. Entonces, la fe ahí representa el criterio de la verdad. Pero la filosofía quizá no se contente con ese hallazgo. La filosofía puede llevar a cabo una función preparatoria, le llamamos propedéutica, respecto a la creencia religiosa y realiza a la vez una tarea hermenéutica e interpretativa que favorece una mejor comprensión de las ideas y sentimientos sobre lo sagrado. Entonces el concepto que en la filosofía, al menos nosotros no vamos a como criterio válido lo sagrado. Pero lo sagrado, por ejemplo, es un elemento fundamental dentro de la religión. Si bien la hermenéutica también se va a usar, el, la intención va a ser diferente. La intención. O simplemente el que cree o el que tiene la fe no se hará esa consulta, esa pregunta. Entonces la religión ha mantenido y mantiene un poder sobre la humanidad que no es comparable a otras influencias. Hay también un poco de historia, ¿verdad? Que acá nos dice, una superviviente de un campo de concentración escribe que prácticamente los únicos que lograron conservar su dignidad en el cautiverio fueron hombres y mujeres animados por una fe religiosa. Eso para la religión sirve, está bien, pero para la filosofía no satisface. Entonces, esa diferencia y la distinción, o sea, la diferencia y la similitud que hay, podemos también seguir analizando. Sobre estos puntos, ustedes, si tienen alguna opinión, me gustaría escuchar. ¿Qué les parecen los elementos así que se utilizan como complemento y lo que se utilizan así como divergentes, vamos a decirle, que sirven como motivo de reflexión, especialmente la filosofía, porque eso es lo que nosotros intentamos hacer. El, el punto central, por ejemplo, cuando dijimos la verdad como tal, no la verdad como en cuanto a su contenido, sino como concepto. Bueno, seguimos entonces. El concepto poder, por ejemplo, desde la visión religiosa o desde la visión filosófica, ¿qué puede connotar? O sea, si yo me lo pongo el criterio poder, el concepto poder, y lo voy a analizar desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista filosófico, ¿qué opinión ustedes tendrían? Y en relación a la idea de poder en la religión, yo veo como una especie de dualidad, porque por un lado la fe en la persona creyente puede ser precisamente una fuente de empoderamiento hacia la persona que le ayuda, por ejemplo, a superar las dificultades o simplemente a llevar una mejor vida. Pero por el otro lado también, por ejemplo, a nivel colectivo, eh, la religión también es una institución y, por ejemplo, el poder que ejerce, yo qué sé, el Vaticano o
eso la religión o el poder que ejerce, en el rol que ejerce en un Estado. Sí. Se dan cuenta que primero el tema verdad, segundo el tema poder, podemos aplicar dentro de la religión como también dentro de la filosofía. Y cómo se toma dentro de la religión para los creyentes el poder, una cuestión casi inconsciente, ¿verdad? Pero la filosofía puede captar cómo se manifiesta el poder en la religión, lo puede analizar, lo puede criticar y sirve como fundamento de un estudio mucho más profundo. Entonces, los conceptos puede ser que aparezcan, pueden ser que esté manifiesto, pero su interpretación o su enfoque va a ser siempre diferente. Entonces, acá es propio de la filosofía aplicando al terreno religioso no dar nada por supuesto antes de una razonable comprobación. O sea, que hay un análisis, una búsqueda constante. No es que así nomás también uno se lanza en aventurarse y decir esto es así. La filosofía trata de examinar qué puede y debe considerarse verdadero y racionalmente aceptable en la religión y analizar las pruebas y los argumentos que se esgrimen a favor y en contra de las afirmaciones religiosas, así como valorar los prejuicios que actúan en este campo. Y mucho de fenomenología se hace acá porque ¿qué más yo puedo saber de la religión si no observo a un ser religioso en cuanto a su comportamiento? Porque la parte abstracta cuando es más complicado, podemos discutir el concepto de Dios o la inmortalidad del alma, que no son propiamente religiosas, sino son metafísicas, ¿verdad? Que también podemos poner como criterio de observación. Ahora, la reflexión crítica y rigurosa sobre la religión aprovecha y es útil tanto a la religión como a la filosofía. Conviene mucho a la religión porque la preserva de posibles desviaciones del sentimiento del juicio, de impulsos emocionales desordenados y de literalismo que matan el espíritu. Que también hay una sobrecarga de opinión en esto, ¿verdad? Porque siempre tenemos que recordar también quién escribe el libro, que así como yo le dije en clase, qué formación tiene, qué influencia tiene. O sea que la naturaleza de la filosofía y de la religión, en este caso, son diferentes. La religión, por parte del religioso, vive, ¿verdad? No va a cuestionar. Ahora, desde la filosofía sí, lo que se intenta entender con una explicación más profunda y quizás no se convenza de buena a primera, sino siempre tras una pregunta, a ver otra pregunta. Se aprovecha la filosofía porque ésta encuentra en la experiencia religiosa un dominio privilegiado, donde se expresa entera la complejidad del ser humano. De hecho, la filosofía ha tomado muchas veces su punto de partida, reconociéndolo o no, de la religión. La religión no se va preocupando si la filosofía entiende de esta manera o no, pero la filosofía puede tomar cualquier práctica de la religión como para su estudio, para su análisis. Ahora, la filosofía de la religión combina consideraciones metafísicas, que es el ser de las cosas, epistemológica, qué es y cómo se realiza el conocimiento de la realidad, ética, qué hace las acciones humanas ser buenas o malas, y lingüística, qué relación existe entre lenguaje y misterio, e histórica, cómo influye la historia en la comprensión en el desarrollo de la religión del hombre. Para que nos demos cuenta entonces que no es tan simple. Primero, el aspecto metafísico, epistemológico, ético, lingüístico. Por ejemplo, así como le decía en principio, con qué lenguaje. Y ese lenguaje, si es posible su comprensión, me dice en términos que yo pueda entender, histórico, en qué momento se dijo,
o en ese contexto histórico luego se comprendió de una manera o no. Y eso evolucionó o se quedó en el mismo formato de interpretación. Entonces todo eso es importante en este proceso de revisión de lo que hagamos en la filosofía de la religión. Esta parte, si tienen alguna cosa que agregar, adelante. ¿Alguna opinión? Entonces, reiteramos que la filosofía de la religión combina consideraciones metafísica, epistemológica, ética, lingüística, histórica. Dentro de esa complejidad, entonces, no es que va a mirar solamente la parte de la práctica, por ejemplo, sino esa práctica dentro de dentro de estas dimensiones, podemos decirlo, de la dimensión metafísica, la dimensión epistemológica, la dimensión ética, la dimensión lingüística y la dimensión histórica. Entonces todos esos componentes son bastante significativos como para interpretar y entender de qué estamos conversando. Acá, cuando nos dice nuestra disciplina, la filosofía de la religión, no trata de convencer o persuadir, sino de presentar las ideas y categorías religiosas básicas en un marco de inteligibilidad que tiene en cuenta las creencias y la historia cultural, justamente tomando la idea que hemos visto recién. Y acá entonces le interesan los aspectos comunes en toda la religión. Veíamos también nosotros un elemento común en todas las religiones que se puede mencionar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el elemento común en toda la religión? ¿Qué es en cuanto a la oferta, la propuesta que se nos presenta? Lo sobrenatural puede ser, profe. Sí, elemento sobrenatural es un elemento común dentro de la promesa, lo que La salvación. la salvación. Bien, eso que habíamos dicho, la salvación. Otro contenido de toda religión, pero el tema del misterio, el concepto sagrado, el concepto divino, y después la correspondencia entre el ser creyente y ese depositario de la creencia también siempre va a existir. Entonces, dentro de lo que se produce la dinámica de estos contextos, ahora que repetimos, metafísico, epistemológico, ético, lingüístico e histórico. Si hacemos nuestro análisis desde esos puntos de vista, entonces es como que estamos haciendo una tarea mucho más integradora, mucho más global, ¿verdad? Que no vamos a caer en un relativismo que muchas veces no nos permite todavía entender totalmente lo que estamos buscando. Y por último, esta primera parte puede ser considerado filósofo de la religión los autores que adoptan con ella una actitud reflexiva, global y crítica acerca de su naturaleza como hecho humano e histórico, a fin de valorar su papel y significación en el desarrollo del hombre y de la mujer. Ese es el punto importante, o sea, la función que tiene el filósofo de la religión o la filosofía de la religión, que es nuestro objeto de estudio, es lo que tenemos que considerar. Entonces, el estudio racional de la religión
y que puede presentarse como un problema. Y en cuanto a la posibilidad también de saber en cuanto a ese estudio. ¿Qué tipo de método se puede aplicar? En un método crítico, con el auxilio por ejemplo, de la fenomenología, la hermenéutica. Entonces también se vale de otro campo del saber como para determinar su alcance y su campo de acción. En este caso también hay varias referencias como, por ejemplo, Nietzsche o algunas corrientes, así como también se puede mencionar cómo lo ha tomado la figura o lo de la religión en diferentes ámbitos. Acá tenemos una descripción de una conferencia de 1927 sobre el tema fenomenología y teología. Afirma Heidegger que la fe en su núcleo más íntimo, como una posibilidad específica de existencia, queda como el enemigo mortal frente a la forma de existencia que corresponde a la filosofía. O sea que más allá también de lo que uno pueda vivenciar el sujeto, como lo pueda interpretar el otro que observa y analiza, puede haber un debate interesante. Ahora, hay que ver qué parte no está interesado en el debate, ¿no? Así como el filósofo o el que cree en la religión. Entonces acá también la filosofía de la religión no es un tratamiento neutro. No hay tanto filosofía de la religión como filósofo de la religión. Detrás de cada ensayo de filosofía de la religión hay un hombre de carne y hueso, cosa que yo le decía, con sus ideas, convicciones, sentimientos, ilusiones y experiencias. Entonces, la religión no puede ser comprendida ni adecuadamente tratada por un filósofo o un pensador que niega a priori la posibilidad de una relación entre la mente humana y una realidad trascendente. Entonces, no, según también, y esta opinión nuevamente dijo alguien, por lo que escribe este libro, dentro de la posibilidad de crítica también que se pueda manifestar. Quiere decir que lo subjetivo va a estar siempre latente y si uno se descuida, entonces manifiesta. Entonces, el filósofo de la religión necesita el equilibrio suficiente para mantenerse abierto a la trascendencia y admitir con ello la presencia de caminos y factores que no puede comprender plenamente y permanecer a la vez autónomo para explicar todo y solo lo que su método racional le permite. Entonces, por ejemplo, si yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál puede ser un factor que pueda impedir al ser humano explicar el contenido, en este caso, de la religión a partir de esa función o del perfil filosófico como tal? A ver, ¿alguna apreciación? Le sigue diciendo que ninguna reflexión crítica sobre la religión puede ser eficaz sin un método adaptado al objeto religioso. Y ahí lo que puede jugar un papel importante es lo que yo le había indicado del tema de la subjetividad. De hecho, esa subjetividad no se puede evitar, ni en lo que aparentemente una filosofía muy objetiva, en el fondo tiene un autor, ese autor tiene una propia historia, tiene un mecanismo también de acción que quiere defender y al mismo tiempo también eso puede servir como que va a atacar.
Eso, en cuanto al método, se puede hacer una construcción de qué yo utilizo como para explicar lo observado como práctica dentro del proceso fenomenológico, pero desprenderme completamente de lo que a mí me parece. Eso es lo que es importante entender. En cuanto a la otra disciplina también que pueda tener relación con la filosofía de la religión, pues la teología misma, la historia, la ciencia de la religión, que puede brindar como sustento teórico, como para que también la filosofía de la religión pueda crear su propio estatus en el sentido de profundizar su estudio. Bueno, este es el planteamiento, entonces, la definición, el tema del objeto, la disciplina que están relacionadas, que nosotros podemos manifestar. Me gustaría saber si hay algún comentario, opinión, que siempre es importante que ustedes lo hagan a partir de lo que hemos brevemente compartido también en este documento. Profesor, Sí, a mí me dejó pensando lo siguiente, que existen filósofos creyentes, sí, existen filósofos ateos, y para tener una postura equilibrada y abierta sobre la religión, el filósofo tendría que ser imparcial a esos extremos, digámosle. Y acabo de decir que tiene que tener una postura ajena, digamos, a la suya. sí. Eso, ¿Y cómo se puede, cómo yo puedo tener una postura neutral saliendo de mi postura? y ese es el gran planteamiento, pues, Néstor. No solamente en la filosofía de la religión ocurre eso, sino en la filosofía misma. De- es difícil con lo que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque en lo que yo pienso, en lo que yo digo, hay una influencia. Ahora, si somos capaces o no de reconocer tales influencias, es otro punto. Porque, profe, la influencia que, por decir, yo tengo una postura Sí, y por ende influencias, pues yo soy consciente de mis influencias, pero obviamente que con previo análisis, argumentación, fundamentación de esas afinidades de postura, yo voy a defender o voy a criticar o reflexionar sobre la religión. claro. Pero fíjese que esa postura, si no somos críticos, incluso va a actuar en forma silenciosa. Porque no sé si vamos a ser todos capaces de revisar el contenido de nuestro discurso y tener la posibilidad o la capacidad de discriminar. Esta parte sí son originales míos y esto yo he tomado de este sector. Así que, aunque no sé si siquiera es conveniente, porque de alguna forma nosotros tenemos que también marcar así pautas en cuanto a nuestro modelo de pensamiento y ahí puede haber cierta coincidencia o simplemente forma parte de mi interpretación y construcción de la interpretación que yo tengo de una realidad. Lo que pasa es que cuando hablamos de religión es mucho más, vamos a decirle, sensible, porque incluso podemos pensar que solamente hay dos factores, el creyente y el no creyente. Pero ese creyente ¿verdad? Tiene su forma de vivencia, ese experimento que ha tenido respecto a tal situación. Y cuando todo está en orden, quizás eso no implique ninguna reflexión, ningún análisis, ninguna llamada así de crisis que pueda manifestarse en otro contexto. Pero cuando algo que uno entiende que se desajustó, ahí cuando uno empieza a pensar diferente. Entonces, en realidad tarea para el análisis, ¿verdad?
ustedes mismos, ¿por qué yo soy como soy? O sea, todo acá. ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué yo tengo este tipo de pensamiento? ¿Por qué yo resuelvo cuando tengo inconvenientes de esta manera? De- Son preguntas que quizás no tendrían una respuesta objetiva. ¿Por qué? Porque el mismo sujeto, en forma interesada, sin tener, por ejemplo, que entender la parte interesada como mercantilista, sino simplemente que a quien más yo le voy a cuidar si no cuido este mundo subjetivo. Y este mundo subjetivo, cuando yo quiero hacer entender como algo objetivo y no hay una concordancia con la realidad, lo que puede levantar cierto quebranto en el otro y también que pueda plantear su punto. En realidad son encuentros entonces de puntos de vista. Es un tema interesante el tema de cualquier campo de la filosofía que tenemos que seguir nosotros analizando. Profe, Sí, y otro punto también que suelo tener en cuenta es que, recordándome de Heráclito, uno puede tener cierta postura en cierto o determinado momento, y a medida que uno va profundizando puede ir cambiando esas posturas. sí. O sea que hay que ver también en qué, o sea, con qué interpretación nos ha dicho eso Heráclito. Yo no sé si nosotros podemos decir que hemos interpretado a tal filósofo así como hasta el punto de decirlo, esto dijo, o esto en realidad es lo que quiso decir. No, yo me refiero, profe, sencillamente a los cambios de postura que podríamos tener así en el transcurso ¿Sí? del tiempo. O Claro. sea, hoy, por ejemplo, puedo tener una postura así firme, según cómo estoy ahora, cómo pienso, Sí. según lo que tengo. Pero se puede ir aflojando a medida que vaya pasando el tiempo y conociendo más acerca de determinados temas, como en este caso la religión, por ejemplo. Sí. Y de muchos temas, ¿verdad? Que a nosotros no nos permite eh, tener esa posibilidad, así como le dije, esa capacidad ¿no? de tener una conducta aperturista. El hecho de escucharlo, o a veces uno tenía un concepto ya, escucha el otro concepto, al otro sujeto, y le hace pensar, ¿será que yo estaba muy equivocado? ¿O el que está hablando ahora está equivocado? ¿O qué mecanismo yo tengo que aplicar para por lo menos salir de este proceso que significa duda? Pero al mismo tiempo eso me sirve también de motivación. No hay nada así no útil en ese proceso de búsqueda. Podemos ser cambiantes. ¿En qué sentido nos conviene que seamos cambiantes? ¿En qué sentido conviene que seamos así firmes, determinantes? Todas esas preguntas también nos lo podemos realizar. Y frente a cualquier situación. No solamente la religión en sí como estamos tratando. Nosotros mismos, ahora nuestra postura, esa visión antropológica, la visión filosófica, todo lo que implica nuestra formación, nuestro análisis como sujeto pensante. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Bien, entonces siempre hay un proceso que hacer y si queda algo pendiente también habrá espacio como para poner el planteamiento como debe ser para ir estableciendo ese vínculo de búsqueda
es lo que nosotros pensamos que responde, al menos a esta asignatura, y al mismo tiempo también sumar un poquitito más lo que es la formación del estudiante en filosofía. Muchísimas gracias por la atención y nos reencontramos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias, profesor. Gracias a Buenas noches, todos. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias.